Ahora, atención, 7 de la mañana, 54 minutos, 7:54. Continuamos en RPP en la primera edición de la rotativa del aire. La pandemia nos trajo como consecuencia la educación, que la educación virtual se convierta en una opción, ¿no? No solo para el tema de las instituciones educativas en su momento, ¿no? Sino también incluso para la educación superior e incluso la educación técnica en nuestro país. Pero ¿cuánto ha crecido a raíz de la pandemia? ¿Ha habido un crecimiento en los años posteriores o es que acabó la pandemia y volvimos todo a lo presencial? Sobre este tema vamos a conversar con Eric Dávila. Él es especialista en temas de educación y nos va a dar un panorama un poco sobre la educación técnica virtual. ¿Qué tanto beneficio nos trae y cómo es que los jóvenes optan por esta decisión y qué carreras quizás son las que más se buscan y se necesitan también? ¿Cómo está, señor Dávila? Buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. La educación virtual técnica o técnica virtual luego de la pandemia ha crecido en nuestro país. ¿Es así o hemos vuelto a las cifras prepandemia? En realidad, efectivamente, como dices, ha habido un crecimiento importante entre el año 2023 y 2024 del crecimiento de esta modalidad de educación. Ha crecido hasta 8 veces más en comparación a antes de la pandemia. Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe? Según su punto de vista o sus conocimientos, de repente la experiencia que usted tiene en estos temas, ¿qué cree que ha marcado un poco este incremento importante en la educación virtual y sobre todo hablando de carreras técnicas? Bueno, en principio, la necesidad de los jóvenes de crecer profesionalmente, la necesidad de querer aportar a su crecimiento académico y el beneficio no solamente personal, familiar, sino también de su región. Uh-huh. Claro. ¿Y cuáles son las carreras, que están siendo más buscadas en esta forma de educación, de la educación virtual principalmente? ¿Qué carreras son las que más buscan los jóvenes? Y obviamente también cuáles son las carreras que dan mayor oferta laboral. Claro que sí. En realidad, del estudio que se ha realizado, más del 75% están asociadas a las carreras de negocio. Uh-huh. Luego, le siguen las carreras alineadas a la vertical de tecnologías y finalmente a las carreras relacionadas a la creatividad, como por ejemplo las carreras de administración de empresas, negocios internacionales, marketing, gestión comercial, principalmente, y que están orientados pues a los sectores productivos como agroindustria, manufactura, comercio y hasta los propios emprendimientos de los jóvenes, ¿no? Esas son las carreras que más pegada han tenido en esta modalidad de educación. Claro, y en cuanto al tema laboral, o sea, ¿qué carreras técnicas son las que más opción de trabajo dan en el país en general? Al estar relacionadas justamente con los crecimientos de negocio, las carreras principalmente asociadas a estos giros, ¿no? Uh-huh. Como mencioné hace un momento, las carreras de administración de empresas, las carreras de negocios internacionales, las de marketing, todas las que tienen que ver con la gestión, crecimiento y sostenibilidad del negocio para las personas que trabajan de manera dependiente o inclusive las personas que tienen emprendimientos también para hacer crecer sus negocios. Uh-huh. Es decir, hay un requerimiento alto también de técnicos, digamos, de profesionales técnicos en el país por parte de las empresas. Sí, es correcto. Recordemos que la educación técnica forma a los profesionales para que desde su primer día de incorporación a la organización puedan aplicar todos los conocimientos aprendidos y así ayudar a crecer a las empresas que ayudan a colaborar y a los propios emprendimientos también. La idea es de que puedan reducir esta curva de aprendizaje que generalmente se presenta en un estudiante cuando termina su carrera profesional. Claro. ¿Y hay una cifra aproximada de, por ejemplo, cuánto se considera anualmente se requiere de personal técnico, de profesionales técnicos en el país a nivel nacional anualmente? Sí, por supuesto. Hay un requerimiento, un estudio que demuestra un requerimiento de 300.000 técnicos al año, en realidad, y todas las instituciones académicas que forman profesionales técnicos, logramos ofrecer al mercado solamente 100.000. Entonces hay un gap, claro, hay una diferencia, así es que se necesita cubrir.
¿no? Y en ese sentido vemos que la educación técnica profesional es muy necesitada por las empresas. Claro, entonces esto nos cambia un poco la visión, digamos, por ejemplo, un padre de familia que nos está escuchando en este momento y que su hijo le ha dicho, yo quiero una carrera técnica corta, nada más, y normalmente los papás dicen, no, tienes que seguir una carrera universitaria, porque si no, no vas a encontrar trabajo. No es así, entonces, o sea, no es 100% así. Así es, efectivamente, ¿no? En regiones como por ejemplo en La Libertad, muchos jóvenes trabajan para sostener un hogar o buscan reinventarse profesionalmente sin poner en pausa la vida cotidiana que tienen, ¿no? Y la educación virtual les permite avanzar en menos tiempo y responder a las demandas del mercado laboral. O sea, es mucho más rápida la inserción y mucho más rápida también el retorno de la inversión que han hecho en la educación. De hecho que sí, ¿no? De verdad, el panorama que nos brindas de alguna u otra forma ayuda mucho a los padres de familia para orientar también a sus hijos y que puedan seguir de repente una carrera técnica y de repente después pueden seguir una universitaria, pero ya trabajando, ¿no? Así que las carreras técnicas mayormente, las virtuales, duran igual que las presenciales, en promedio son 3 años, ¿no? O hay carreras un poco más cortas. En realidad es correcto lo que indica, las carreras técnicas tienen una duración mínima de 3 años. Lo importante es la ventaja del tiempo, como mencioné hace un momento, en relación a su incorporación a la vida laboral. O sea, claro, se ingresa mucho más rápido a trabajar, a comenzar a generar ingresos para él, para su familia, y luego va a tener la opción de seguir perfeccionándose, pero ya con un retorno de su inversión educativa mucho más rápido. Perfecto. Bien, Eric, te agradecemos muchísimo. Eric Dávila, él es especialista en educación, estuvo con nosotros contándonos un poco el panorama en cuanto a la educación virtual, sobre todo hablando de carreras técnicas. Te agradecemos mucho, Eric, por esta comunicación con RPP. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad. Gracias. Un abrazo, un abrazo. 8:01. Bueno, miren,